FENACODET presenta Detallista y Globalización, un programa de análisis y orientación del comercio nacional e internacional. Detallista y Globalización. Muy buenos días, amigos televidentes y detallistas de este país. Tenemos otro programa de Detallista y Globalización, como siempre, cada sábado, para llevarles las informaciones, todo lo que tiene que ver con el sector detallista, la pequeña empresa, la mediana empresa, en sentido general las MIPYME. Recordarle que esto es una producción de FENACODET y le llega a ustedes gracias a la cortesía de Pastorcedora Rica, la Cervecería Nacional Dominicana, la Cooperativa Momón Bueno, Indubán, Mejía Alcalá y Codepa. Aquí vamos como en cada sábado, nuestro gran amigo Héctor Sánchez, buenos días. Muy buenos días, Ramón, buenos días, Marcionilo, buenos días, compañeros y compañeras detallistas, amigos y amigas televidentes. Este sábado, como todos los sábados, con la ayuda de Dios y la anuencia de ustedes, queremos hacer un programa que sea de gran interés y utilidad para el país y para el mundo. Buenos días, Marcionilo Castillo. Buenos días, don Ramón Tejeda. Buenos días, don Héctor Sánchez. Buenos días, amigos televidentes, comerciantes, detallistas de todo el país, a los dirigentes a nivel nacional de FENACODET y a todo el pueblo dominicano que sintoniza en cada sábado este programa Detallista y Globalización. Bueno, hoy vamos a conversar, llevar algunos temas y análisis sobre el peligro inminente de un gran temblor de tierra en la República Dominicana. El aumento salarial, que está uno de los temas que está en tapete, la timidez de industria y comercio y MIPYMES con los centros PYME, la deuda externa que sigue creciendo y nosotros seguimos creciendo en la parte económica. Héctor Sánchez tiene su opinión sobre esto, la lucha de los médicos contra la ARS y también con los servidores del sistema de salud y, como decía, los centros MIPYME y su presupuesto que aparentemente no le llega todavía. Conversando sobre el hecho del cambio de aceptación de la tarjeta de crédito de los colmados, que es un tema que nosotros vamos a debatir. Cada sábado yo traigo esta situación que está pasando en el sistema de detalle, en los colmados a nivel nacional, específicamente en el distrito. El programa de solidaridad en sus inicios eran 200 tarjetas ambientes para un colmado. No importa el colmado que fuera, pero en el sector que había 400 tarjetas, había 2 colmados. Posteriormente se fue extendiendo, más colmados, fue bajando la cantidad y llegó el momento que este programa se desvirtuó. El colmadero lo dejaron fuera, no le dieron tarjeta porque de los servicios sociales que del gobierno, porque él iba a recibir la tarjeta y iba a recibir su beneficio. A raíz de la pandemia se originó que hubo una cantidad de dinero que salió a la calle, que el gobierno dio, que el gobierno le puso en manos de los trabajadores, en manos de la sociedad, y entendimos que era cierto que los colmados no tenían la capacidad de distribución para la cantidad de dinero que se estaba haciendo. Cuando esto vuelve a la normalidad, aparece entonces un nombre, robo de tarjetas, se clonan las tarjetas. Para nosotros nunca llegó al fondo esa parte, porque los colmaderos no saben clonar la tarjeta. Algunos colmados que han clonado no eran colmaderos, sino gente que compraban un colmado para hacer esa diablura. Definitivamente, en el día de hoy, en la provincia de Santo Domingo Este es la única provincia que las grandes superficies reciben todas las tarjetas de servicio social.
¿Qué ha sucedido con esto? Que de todas las provincias cercanas a Santo Domingo Este, la gente va a comprar allá porque entienden que los negocios grandes tienen mejores precios, que no es siempre la verdad. Y ese servicio que es del colmado se ha olvidado bastante, que es el servicio de préstame 10 pesos porque me faltan para la guagua, préstame, dame la comida de hoy. Eso se ha olvidado y nada, el comercio que se mantiene por la libretica siempre. No sé si tú tienes algo que comentar esto. Bueno, el problema de las tarjetas para subsidiar a familias que compran en colmados, como todas las cosas en este país, comienzan bien y después por la corrupción y la mala práctica, el descuido, la falta de supervisión, de vigilancia, en vez de mejorar terminan arruinándose y acabándose. Y es lo que ha pasado con este programa social de tanta importancia para ayudar a los colmaderos a mantener su venta, estabilizar su negocio, subsidiar a familias pobres en los barrios, terminó en manos de lo que termina siempre todo aquí, en manos de los grandes comerciantes, de las personas que no la necesitan realmente, porque cualquier comercio grande, cualquier supermercado tiene suficiente capital, acceso a dinero bancario, y tiene incluso inversionistas, porque son altamente rentables, que pueden conseguir capital para operar. En cambio, estos colmados, que son pequeños negocios de subsistencia en los barrios y en las secciones, en los parajes, en todo el país, siempre han estado luchando para que el Estado, una partecita de eso que le da a los grandes empresarios y comerciantes, se lo pueda facilitar. Y eso fue lo que se hizo con la tarjeta a través de ADES, que es el área encargada de la asistencia económica y social del gobierno. Pero desgraciadamente, como tú dices, ya eso prácticamente va en camino a extinguirse, a desaparecer, lo que es una pena y lamentable. Y como pasa con todas las MIPYMES, que cada vez los programas que se implementan se van abandonando por la presión de los grandes. No es casual, presionan a los gobiernos para que no lo beneficien y no lo ayuden, porque ellos son sus competidores y los gobiernos en su mayoría se inclinan a oír la voz del grande, del que considera que es el que tiene que atender. De eso es que se trata. Es una pena, ¿verdad? Yo espero que todavía haya un cierto aliento, de una cierta voluntad de este gobierno a través de sus direcciones y de asistencia social, de mantener ese programa para los colmaderos, y que los colmaderos, viendo la experiencia mala del pasado, no cometan errores, para darle motivo para que entonces le quiten el programa a ellos, diciendo que no son eficientes, que no son honestos, que no ofrecen precios viables para los pobres, en fin, todas esas cosas que se inventan. Espero que funcionemos. En ese sentido, una de las cosas que el gobierno hizo, supuestamente, le dio a los grandes para que recibiesen la tarjeta, era por las grandes filas que hacían en los colmados, que no tienen la capacidad. Pero ¿qué está sucediendo ahora? Que en los grandes establecimientos hay grandes filas. Pero ve al Bravo para que tú veas las filas enormes que hacen. Lo mismo pasa. Tú ves una fila que tú dices, ¿y qué hace toda esa gente ahí desde tempranito antes de abrir? Pero cogen una guagua del interior para... Claro. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Detallista y globalización. Detallista y globalización. Seguimos su programa Detallista y Globalización, conversando con Héctor Sánchez y Marcelino Castillo, es presidente de FENACOLE, Marcelino, y Héctor Sánchez, asesor de las pymes del país durante mucho tiempo, y ahora frente al centro pyme de la UAS. Estábamos conversando, Marcelino, sobre la situación de los colmados de la tarjeta y, ¿por qué no?, las tarjetas de salud. Ahora mismo hay un problema con los médicos y el sistema de salud, la ARS, sobre el pago y el copago, que yo creo que es un tema que debemos tratar. Pero me gustaría primero su opinión sobre cómo resolver el problema de la tarjeta
si en realidad cuántas personas hay presas por la cantidad que se robaron. Y la mayoría sabe quiénes fueron. Ahora, lo que yo no sé si es que la justicia no tiene los mecanismos para actuar frente a esto. Ya ustedes se han referido al problema, o tanto usted como don Héctor, la situación de cómo comienzan los planes aquí, cómo se van tergiversando en el camino, los mismos gobiernos comienzan de una manera y la van induciendo a su manera, a sus intereses. La verdad es que la tarjeta debía ser, yo soy partidario de que debía ser abierto para todos los pequeños comerciantes detallistas. Que todos los comerciantes detallistas puedan tener acceso a despacharla, porque hay que discriminar a uno sí y a otro no. Yo digo porque el programa en principio tenía ese concepto, sí, pero ya debían abrirlo. Yo desde el principio estuve de acuerdo y he estado de acuerdo en que eso debe ser abierto, pero ya... Sí, pero en principio el colmadero no quería la tarjeta. Bueno, pero es para el que quiera. Cuando es abierto es para el que quiere, el que no quiere se queda. Pero que todo el que quiere entrar, entre sin que haya tanta cortapisa. Porque ¿por qué yo puedo entrar y el vecino mío que está ahí en igual o las mismas condiciones que yo no se le permite entrar porque yo no represento intereses para ese momento? Eso es que es radical, eso es discriminatorio y eso desde que inició se ha mantenido por lo que usted decía, se le dan que no se puede haber más de 200, 500 tarjetas, no. Eso, los colmados lo dan abierto, la cantidad que pueda. Unos pasan 50 y otros pasan 1000. Pero yo le dije a usted, el tema del comercio, las dificultades del comercio, la situación del comercio, es que además de todas esas limitaciones que tiene problemas también de acceso a préstamos blandos, a financiamiento económico blando, tiene problemas con los robos, con los atracos, tiene problemas con los impuestos porque se le quiere cobrar impuestos a los chiquitos igual que a los grandes, tiene problemas con la AME, tiene problemas con los delivery, viven agarrando a los motoristas que muchos hacen cosas indebidas, que se suben por las aceras, que andan, qué sé yo. Tiene problemas con la policía, o sea, el detallista le cae todo encima, más los impuestos que tiene que pagar, los impuestos sobre la renta, que se le quiere cobrar igualito que a los grandes, en sentido general. O sea que el comerciante detallista tiene una serie de limitaciones, que aquí se cacarea todos los días, que las MIPYME, que esto, que lo otro, y al fin y al cabo usted va y sigue casi todo igual. Mira, cuando tú hablas de los impuestos de los colmados, yo siempre he estado opuesto a que un colmado, porque hay colmados grandes que pagan sus impuestos, pero ese colmado familiar de una provincia o de un barrio, que lo atiende la esposa y el esposo, si vamos a hacer los cálculos de los beneficios que tienen, ahora mismo no sé por dónde anda el porcentaje ese de subsistencia por persona, que se los rebajan de los ingresos, 500, 400, 500 mil pesos, Héctor. No, bueno, debe tener los 400, yo creo que la última vez 443.000. Bueno, entonces, si tú sumas esto a la esposa y al esposo, te da 800 y pico. Y un colmado tiene que ser muy bueno para que te deje 800 mil pesos. Los colmaditos de subsistencia que venden 3, 4 mil pesos, 5, eso no, si tú le pones el salario de lo que tiene el muchacho, la gente lo hace porque la atiende a la esposa. Y si se gana 10 mil, se gana 5 mil, bueno, se está ganando la comida y el esposo está trabajando en la calle. Entonces, realmente eso hay que analizarlo, porque quiere entonces el esposo que lo pone, no le aceptan la esposa y tiene que pagar el impuesto después de los 400. Entonces, es decir, hay cosas que yo no lo entiendo, yo no, en esta área no domino tanto, pero creo que falta justicia social en eso. No sé si Héctor. Sí, lo que pasa es que nosotros hemos luchado mucho con los gobiernos y la fiscalidad, el cobro de impuestos a las MIPYMES, micro, pequeña y mediana empresa. Y realmente los gobiernos y sus funcionarios recaudadores no han entendido la importancia de este sector para la economía y el desarrollo nacional y para la fiscalidad.
hemos insistido mucho, aunque se han hecho intentos, se hizo el RST, un régimen simplificado de tributación, un primero, después otro modificado, pero hemos dicho que eso de las MIPYMES, primero hay que diferenciar una micro, una pequeña de una mediana, y eso es por eso que no se formalizan. Y por ejemplo, una MIPYME una micro no debiera pagar ningún impuesto, porque es que una micro no genera, no produce nada, es una economía de subsistencia plena. Una pequeña debiera tener una tasa única de impuestos en base a la cantidad de lo que vende y su volumen de beneficio, de rentabilidad por sus costos operativos. Y una pequeña igual, tener una tasa también única. Los impuestos deben pagarlo de la mediana y grande en adelante, pero no cobrarle a la mediana igual que la grande. Pero eso la Dirección General de Impuestos Internos y los recaudadores nunca han entendido eso, porque son economistas técnicos que le ha faltado la visión social que tiene los problemas de los países y de los grupos sociales. Nosotros hemos insistido mucho, debiera haber incluso un impuesto único para la MIPYME, una tasa mínima. E incluso algunas empresas comenzarlo a pagar, la que inician después de cierto tiempo de incubación, de desarrollo, a los 3 años, a los 4 años, a los 5, como es en los otros países que tienen criterios de desarrollo. Lo que pasa es que aquí no hay ninguna concepción de desarrollo inclusivo, democrático, avanzado, que tome en cuenta la realidad de cada sector social y económico. De manera que ese esfuerzo nuestro de tantos años de lucha no ha podido convencer a nadie, porque los gobiernos son fiscalistas, es recaudar por recaudar. Y lo peor es que la gente, ni siquiera los grandes quieren pagar impuestos, porque la corrupción administrativa también lleva a la gente a que no quiera pagar impuestos, porque no se lo devuelven. No es como Europa, Estados Unidos, que tú pagas un 40, un 45% de tu beneficio, pero te lo devuelven en servicio. Y cuando te retiras te lo devuelven también en una pensión. Pero aquí nada de eso, aquí es darle dinero. No solo la pensión, te lo devuelven en calidad de vida. En todo, en calidad de vida. Aquí darle dinero a unos burócratas políticos que administran el Estado como propiedad de ellos, como patrimonio de enriquecimiento y de acumulación originaria, que le permite precisamente dilapidar los esfuerzos económicos que hacen pequeños, pequeños y medianos empresarios y hasta grandes empresarios. Desgraciadamente, yo espero que lleguemos a superar eso, que se establezca un tipo de político profesional y se establezcan instituciones que impidan que lo que la gente paga de impuestos, primero que se pague lo justo, en función de lo que realmente usted gana y los ingresos que tiene, y segundo, que se administren correctamente, que nadie lo dilapide ni lo coja para uso personal. Pero eso es una aspiración desde que murió Trujillo hasta hoy, que no hemos podido lograr los dominicanos y dominicanas todavía, y que yo espero que sí, que las generaciones futuras no pasen por este lastre, por esta penosa situación que hemos pasado nosotros desde el 61 hacia acá. Y yo diría desde la fundación de la República el 27 de febrero de 1844. Mira, yo realmente creo que esto es fundamental para la sociedad, para el país, que el asentamiento, que el que vaya a dirigir una región, una comarca, sea por sus condiciones sociales, por su servicio social, no por el dinero que tiene, que esa es una de las formas que se inicia la corrupción. Si usted gasta en su campaña 50 millones y ese puesto lo que le da a usted son 3, entonces ahí viene la corrupción. Esa parte... claro, va a destruir el cabildo, se va a coger los cuartos del cabildo, se va a coger dinero de la institución o del área del Estado que usted administre para compensar lo que usted invirtió en campaña. Porque ese es otro lío grande en este país. Marcionilo Castillo, que es nuestro gran amigo, que en Ocoa trató de ocupar un curul y gastó un dinero. Le ganó otro que a lo mejor no tiene las relaciones sociales y el servicio social que usted da. Pero tenía más cuartos. Así es la vida, imagínese. Pero tenía dinero. Cuando uno invierte unos chelitos, usted invierte 2 millones, pero hay otro que invierte 25. Imagínese usted es que las elecciones no debían de la ser distancia. Las elecciones no deben ser una inversión, es una inversión de trabajo social, de servicio a la comunidad. No, la ley electoral pretende ahora modificar un poco eso, controlar un poco la inversión en campaña, pero eso en última instancia va a ser muy limitado. Vamos a una pausa y en breve estaremos nuevamente con ustedes.
Detallista y globalización. Detallista y globalización. Seguimos su programa Detallista y Globalización, conversando con Héctor Sánchez y Marcelino Castillo. Marcelino Castillo ha hablado de algunas dificultades que tiene el comercio, no sé si... Bueno, ya de las dificultades hablamos, del problema de los impuestos, esta proconsumidor que anda con constante persecución contra los comerciantes detallistas, que uno al fin y al cabo uno ve qué es lo que persiguen, porque lo que tiene que hacer Proconsumidor es velar porque igual que el INESPRE, a los consumidores le llegue la canasta familiar a precio asequible, y entonces lo que andan es persiguiendo cositas en los colmados y multando colmando y haciendo y cerrando colmados. O sea, yo hablo en sentido general de lo que es el asedio a que es sometida la clase detallista. Y le hablaba ahorita de los robos por un lado. Le hablaba ahorita, entonces usted le hacen un robo y va y pone una querella y eso es como si no hiciera nada. Primero tiene que mojarle la mano a los que van a investigar. A ti te atracan, te llevan un dinero. Por ejemplo, yo conozco negocios pequeños que le venden a los colmados, que lo han atracado y van y ponen la denuncia. Ni siquiera a los que atracaron lo investigan. Sí, Ni siquiera a los que atracaron, porque tú sabes que cuando hay robo, el departamento de robo sospecha a todo el mundo. Sospecha hasta del que dice que le robaron. Claro, porque hay autorrobo a veces. Entonces, nada, van, hablan y se acabó. Sí, entonces esa es la parte que no... Pero hay una parte importante. No termina esa situación, no va a terminar nunca. Pero hay una parte que yo pienso que tú has dejado y es la inseguridad. ¿O los robos? No, pero la inseguridad del colmado, porque una cosa es un robo y otra cosa es que tú te mantengas 24 horas una atención en un colmado que te van a engañar o que te van a robar. Y fíjate que un fenómeno extraño, pero aquí en la ciudad de Santo Domingo, en donde no debía existir eso, que está la élite y que la gente que tiene buena economía, todos los colmados tienen su hierro, sin embargo en los barrios, el colmado tiene la puerta abierta, sin ningún problema. Y sí, difícilmente entren y que usted está atracado. No es que no haya, porque siempre hay todo en la Villa del Señor. Lo que pasa es que los atracadores son economistas naturales. Ellos observan el volumen de venta de un colmado. Y ellos saben que en un barrio, un colmadito de eso, lo que tiene es un cheleo, y que es más el riesgo del asalto y el robo que un colmado que esté en un sector de clase media, que sí tiene mucha venta, porque ahí hay ingresos y la gente consume, tanto el transeúnte como el que vive por ahí por delivery. De manera que por eso ellos prefieren protegerse mejor, porque saben que son zonas más proclives a asalto y robo que la de esos barrios marginados, de paupérrimos, donde el consumo es mínimo. Entonces, asaltar un colmadito en un barrio de esos, ¿qué es lo que le va a generar a ellos? El riesgo, incluyendo ahora con el problema de que la policía parece que está mucho más agresiva que antes. Fácilmente matan a los asaltantes, ¿verdad? Y ese es uno de los problemas serios que está pasando. ¿Cuántos no han muerto en los últimos tiempos de esos atracadores? En intercambio de disparos. Hay una parte que ustedes, los defensores de los derechos humanos, están diciendo, pero ¿cuánta gente han matado los atracadores? Sí, eso es por todo. Están cayendo 4 y 5 semanal. Sí, sí. ¿Cuántos caen diario? Porque los atracadores lo mataron. Fíjate en esta semana pasada, que una muchacha le dan con una piedra sobre el vidrio de su carro parada en un semáforo. Un muchacho de esos que debían eliminarse eso. Yo estoy de acuerdo que eso limpiavidrio debe, porque te presionan al que te... Y cuando una vez lo quitaron, recuérdate que pasó eso una vez, y una gente mató a uno y lo quitaron, lo eliminaron, pero es que en este país hay tan poco empleo y tanta pobreza que a veces cualquier cosa de subsistencia, los gobiernos, como no tienen una respuesta adecuada de generación de empleo suficiente para esos jóvenes, lo dejan que subsistan. Porque ellos creen que con eso se quitan presión social, pero eso es lo que creen más, porque eso es una imagen de pobreza de la realidad.
manifiesta, que tú lo ves y eso es lo que pasa, porque tú acuérdate que hubo un incidente con uno que mató uno. Un chofer mató uno, un conductor. Pero ahora un muchacho de eso. Y lo prohibieron, pero ahora precisamente se dio ese caso, de otro caso otra vez, que le tira una piedra al vidrio de una muchacha. Héctor, y te voy a decir, la presión que hacen a la gente cuando van y le limpian el vidrio, o te le tiran una cosa al vidrio, y después con presión. Uno se siente comprometido de que te tiran la cosa. Y si es una mujer sola en la noche, la presión. Y a veces si uno no tiene menudo para darle la propina, qué sé yo. Pero usted hablaba de los derechos humanos. Bueno, lo que pasa es que este país, la ley dice que usted no puede ejecutar a nadie. La ley lo que dice es otra cosa. Usted comete un delito, usted comete una acción, usted debe ser sometido por los reglamentos normales a la acción de la justicia y no ejecutarlo. Entonces, yo estoy de acuerdo. Aquí hay que legislar con la ley. Yo no he dicho que lo maten. Yo lo que estoy diciendo es que defendemos a este lado de los muertos y el otro lado de los muertos no. Estoy diciendo que los maten. No, siempre hay que defender, porque si matan a Dios no lo quiera un policía, hay que defender, Dios no lo quiera ese policía, hay que aplicarle nadie también. Tiene derecho a quitarle la vida a nadie, ni el ladrón quitarle la vida al que atraque, mucho menos el policía matar al ladrón. Usted no le tiene derecho, es condenable tanto uno como otro, porque usted no tiene derecho, la vida la da Dios o la naturaleza si usted no cree en Dios. Y usted no se la puede quitar a nadie porque le dé la gana, porque lo va a atracar, le va a quitar pertenencia de él, o porque usted considera que es un antisocial en la sociedad y que hay que eliminarlo y sacarlo de circulación. Esa es otra cosa, Héctor. Esa es la realidad. Usted no puede estar de acuerdo con ningún lado, ni puede estar de acuerdo con el atracador que mata gente, mucho menos con el policía que ejecuta. Yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo con un otro. Yo lo que estoy diciendo es que regularmente defienden un lado y al otro lado no lo defienden. Por ejemplo, el que es justo tiene que defender la vida. Usted lo que tiene que defender es la vida, el derecho a la vida. En el caso, por ejemplo, de los hombres que tienen problemas con las mujeres. La mujer golpea al hombre y pone una querella y lo que hace es que se le ríe. Pero si el hombre va, ay de ti que le tope a la mujer. Mire, a propósito de eso, miren, mi pueblo ahora en San José de Ocoa, vayan las condolencias para el pueblo, porque un feminicidio y un suicidio conmocionó a la población ocoeña en esta semana. Un empresario que asesinó a su novia con la que convivía hacía un par de años. Tenían algunos, según comentarios, algunas dificultades conyugales entre la pareja. Y finalmente terminó, se fueron a un lugar a divertirse un rato, a un lugar de recreación. Y pues prácticamente ahí se metieron, parece que en una discusión, terminó asesinándola, ella quedó gravemente herida y él salió y saliendo también se hizo un disparo en la sien, muriendo los dos. Ella murió al llegar al centro médico, él murió casi instantáneamente. En San José de Ocoa, un empresario relativamente joven, bien posicionado, de familia, de dos familias de mucho arraigo, de mucho trabajo, y es lamentable. Esto conmocionó al pueblo de San José de Ocoa y es lo que está sucediendo en nuestro país con lo que son los feminicidios y lo que son la intolerancia de los hombres hacia esas relaciones con las mujeres, que desde que hay una pequeña diferencia termina eliminándola y luego eliminándose él porque ya no quiere responderle a la sociedad por lo que hizo. Vamos a una pausa y usted, amigos televidentes, no se vaya, que en breve estaremos nuevamente con ustedes. Detallista y globalización. Detallista y globalización. Seguimos su programa Detallista y Globalización, conversando con Héctor Sánchez, Marcionil Castillo, y cómo no, con cada uno de ustedes que siguen su programa Detallista y Globalización, cada sábado por este canal, su canal Radio América. Marcionino, conversábamos ahorita fuera de cámara sobre la situación que está sucediendo en los partidos que supuestamente lo va a eliminar
la ley de partido político, pero en un momento aprobaron el transfugismo y eso, que no se podía. ¿Hay una ley de eso o no hay una ley sobre el transfugismo? Porque una vez aprobaron que la gente no se mudara de partido. Está la ley electoral, la ley de partidos políticos, pero eso como que está ambiguo, eso no es porque mire lo que se da. Pero a mí me ha gustado mucho el tema a propósito del debate que se da ahora entre el Partido de la Liberación Dominicana, bueno, ya la oposición, la oposición se está uniendo, prácticamente el PLD, la Fuerza del Pueblo, PRD, y la oposición se está uniendo en el debate de la ley electoral, del transfugismo, y yo lo que entiendo, y este particular, y le comentaba ahorita fuera de cámara, yo estoy de acuerdo que el que gana un puesto electivo en un partido político no se pueda cambiar de ese partido político y llevarse el cargo, llevarse a la senaduría, llevarse a la diputación, llevarse la regiduría, porque eso debía ser de del partido y de los votantes que votaron. Pero si usted se quiere ir para un partido, eso ya es un asunto que tiene que haber libertad ideológica, libertad política. Usted renuncia a su cargo. Usted renuncia a todos sus derechos que usted tenía y entonces se va para su partido, para el que usted quiere irse ahora. Pero irse usted con la curul, ahí yo veo el transfugismo, lo demás no. Que yo me quiera ir para el PRM, para la Fuerza del Pueblo, para el partido de Héctor Sánchez, de la izquierda, ya es un asunto de libertad que tiene que tener el individuo. No, aquí no se puede legislar y que para eso. Y nunca va a llegar eso. ¿Y de qué manera usted puede tener a una gente que esté en un partido? No, pero sí se puede legislar de que cuando usted que cambie, renuncia a su partido, renuncia a los derechos adquiridos. Porque es cierto lo que tú dices. Claro. Los partidos políticos, aunque solamente cuando están en la oposición, pelean esta parte, cuando están en el gobierno, esas celebraciones son normales, de que fulano vino para acá, porque el partido que está en el gobierno lo hacía y lo han hecho todos los gobiernos. Sí, eso eso es una forma de decir que se está debilitando el otro. Pero realmente la situación que yo entiendo y que estoy de acuerdo contigo es que si los militantes, los seguidores de una ideología determinada me llevan a mí y yo dejo de representar esa ideología o esos principios, entonces yo no puedo seguirte representando, porque ya yo no estoy contigo, yo estoy con los que eran contrarios a la idea que tú tienes. Eso es muy visible, ¿verdad? Pero aquí lo que está en juego no es si una gente se cambia o no de partido, lo que está en juego es la calidad del político y la calidad de los partidos políticos. La crisis de los partidos políticos y de los políticos en América Latina se debe a que ya no hay principios, no hay ideología. Antes eran socialdemócratas, antes eran socialcristianos, antes eran liberales, antes eran marxistas-leninistas, pero ya la gente, usted ve los colores y es la misma cosa, el comportamiento y la conducta es la misma. Entonces de lo que se trata es que los políticos y los partidos políticos tienen que tener principios y valores para poder asumir la dirección del gobierno local, sea un distrito municipal, sea un ayuntamiento, un cabildo, o el gobierno nacional, sea el Congreso, o sea la presidencia y la vicepresidencia, deben ser gente políticos profesionales y deben ser partidos con principios, con ideología, con plataforma, con programa de gobierno. Y de eso es que se trata, no es la chercha de si se hacen determinadas leyes aparentes o se toman determinadas resoluciones que en última instancia no se van a cumplir porque no obedecen a la categoría esencial del partido y del político dominicano. Hace tiempo que en América Latina los políticos y los partidos se han convertido en negocios y la política no es más que una forma de acumulación y de enriquecimiento ilícito y rápido. Y entonces eso ha distorsionado todo, la democracia. Por eso la democracia está tan cuestionada en el mundo y sobre todo en la región latinoamericana y caribeña. Los partidos políticos, los políticos, la gente ve al político como sinónimo de persona deshonesta, no persona vocacional con deseo de servirle a la sociedad. Representativo tampoco. Ni representativo. Entonces todo eso
Si no se toma conciencia la sociedad, la democracia representativa, salió una encuesta en estos días que el 57% de la población mundial de 155 o 57 países que se hizo la encuesta, decía que no creía en un gobierno democrático, que no creía en la democracia representativa, que no cree en eso porque los resultados han sido nefastos para la gran mayoría de las naciones. Fíjense ustedes de qué se trata, de una crisis mundial. Entonces aquí en América Latina eso está muy acelerado y en República Dominicana, si ustedes ven después de la muerte, después de todo el proceso democrático que ha vivido este país supuestamente, después de la muerte de Trujillo, los ejemplos son nefastos. La corrupción ha sido la constante y los políticos cambiando de político y haciendo negocio con la política es constante. Entonces, el problema es ese, es la calidad de político que usted elige. Bueno, de eso es que se trata, no hablemos de transfugismo, pues eso no tiene ningún sentido al margen de eso. Me dice un joven que si él hubiera sabido que si meterse a político daba tanto, él había estudiado de política. Y se mete a política. Sin embargo, Héctor y yo tenemos 40 o 50 años metidos en política y no tenemos cuarto. Que eso es relativo. Eso es relativo, pero... Hay un tema que debemos tratar y es sobre el aumento de la deuda externa, Héctor. Está aumentando la deuda externa cuando tenemos un país con un crecimiento económico, no sé, tú como economista... Bueno, el gran problema de la deuda externa en América Latina y en República Dominicana es que estos gobiernos tienen presupuestos insuficientes para atender las grandes necesidades, la deuda social que se tienen con los pobres y la clase media y con el desarrollo de cada uno de estos países. Entonces, las reformas fiscales que son torpedeadas desde los inversionistas extranjeros y desde los grupos dominantes de cada uno de los países que se oponen a una reforma fiscal que permita que una tributación promedio en América Latina de 22 suba por lo menos a 30 y en República Dominicana de 14, que tiene como 50 años en un 13, 14%, pueda subir a 20 o a 25%. Porque cómo un gobierno puede llevar servicios de calidad, educación, salud, transporte, seguridad ciudadana, energía eléctrica, vivienda económica, creación de empleo, con 13% de la producción nacional destinada a administrar el Estado. Un Estado agigantado con 23 ministerios como tenemos nosotros y 650,000 empleados. ¿Cómo lo puede hacer? Entonces, ¿qué resulta? Que los gobiernos lo que acumulan es déficits, gastan mucho más que lo que le ingresa desde el punto de vista de la tributación. Y entonces esos déficits, ¿con qué lo cubren? Lo están cubriendo con deudas externas e internas. Y eso es lo que ha pasado en República Dominicana. La deuda en el 2000, en este país, en el 2000, hace 22 años, eran 4.375 millones de pesos. Tenemos que ir a una pausa. Vamos a una pausa, usted no televidente, no se vaya que seguimos. Detallista y globalización. Detallista y globalización. Este es un programa de Detallista y globalización, conversando con Héctor Sánchez y Marcelino Castillo. En la sesión anterior, el bloque anterior, conversaba Héctor sobre el endeudamiento del país, la deuda social y... Yo quiero, antes de darle la palabra a Héctor, añadir, nosotros hablábamos siempre, hemos hablado del déficit que tiene el país en cuanto a la energía, pero nunca se conversa del déficit que tiene en el suministro de agua potable. Claro. Tú ves todos los barrios con un tanque arriba, una cisterna, que yo digo que si un día desaparecemos, el que venga aquí dice, estos soy yo, ¿para qué serían? El ajibe fue en un momento una solución para el agua. Yo veo los ministros que tienen que ver con el agua, que realmente dicen, bueno, pusimos agua en tal sitio, pero con el tiempo esos tubos están secos. Sí. No ha habido una política constante y permanente para que la población tenga que eliminar las bombas, las cisternas, que de hecho es un gran consumo de energía eléctrica, porque todas las casas tienen que tener una cisterna. Yo no te digo que un edificio tenga de 10 plantas, el agua suba hasta allá.
Pero vamos a seguir con el tema. Por lo que te decía, porque es que esos problemas no se pueden resolver, porque es que los estados, el Estado dominicano y los estados latinoamericanos no tienen los ingresos suficientes para enfrentar las grandes necesidades poblacionales, entre ellos agua potable, energía eléctrica, en fin, casa adecuada. Le decía que, ¿qué es lo que hacen los gobiernos? Endeudarse, coger prestado. Y entonces ustedes, por ejemplo, nosotros en el 2000 teníamos una deuda de 4.375, pero a diciembre del 22, 22 años después, esa deuda estaba nada más y nada menos que en 64.487 millones de pesos. Ustedes se imaginan, más de 60.000 millones de pesos en 22 años. Un promedio de 2.931 millones por año han cogido todos los gobiernos del 2000 al 2022. El promedio por año de deuda de los gobiernos que hemos tenido, entiéndase, el gobierno el gobierno de Hipólito. Después de Balaguer. El gobierno de Hipólito, el gobierno los gobiernos del PLD y del PRM, en esos 22 años han cogido anual 2.931 millones por año de dólares prestados. Estamos hablando que más de 60.000 millones de pesos en 22 años, de dólares en 2 años. Pero ¿qué han hecho con esa fortuna? Calcúlenlo a cómo esté la tasa promedio de esos 22 años. ¿Qué han hecho con esa fortuna? Dicen ellos financiar déficits, pero ¿cuánto de eso ha hecho ricos a esos políticos que han gobernado durante 22 años a este país del 2000 al 2022? ¿Cuánto lo han hecho ricos? ¿Cuánto tienen de eso en dólares en el extranjero, en bancos extranjeros, en paraísos fiscales? ¿Cuánto tienen invertido aquí, en el exterior? En fin, entonces, si no manejamos con seriedad el control de los gastos públicos, de la corrupción, si no se tiene claro de que el dinero del pueblo que pagamos de impuestos es para resolver las necesidades de la población y se elimina definitivamente la corrupción administrativa. Eso es un sueño. Yo no sé si Marcialino... Bueno, no es un sueño, pero es que cuando tú dejas de soñar, ya dejaste de vivir. Bueno, oye, yo te digo que es un sueño. Estamos obligados, pero hay hasta que no venga otra generación. Pero tenemos que resolverlo, Ramón, porque si no este país, la pobreza, la delincuencia, la desgracia no se van a resolver nunca. Tenemos que tender a eso e insistir en eso. Tenemos que ir a una pausa. Tenemos que ir a una pausa. Parece que se terminó el tiempo. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Detallista y globalización. Detallista y globalización. Seguimos su programa Detallista y Globalización conversando con Héctor Sánchez y Marcialino Castillo. Marcialino, conversábamos ahorita sobre la situación del país y no sé, uno de los temas que nosotros traíamos era sobre la deuda en el país. Creo que esto lo ha debatido suficiente. Ahora, el problema que tenemos es los médicos y el servicio de la ARS a la población, a los que están afiliados. En lo particular, yo veo que la ARS, de acuerdo a lo que ha aparecido después de este problema que había entre los médicos, las huelgas y eso, que un médico le pagan 500 pesos, pero ese médico te cobra a ti 1.500 y 2.000 pesos y 1.000 por un extra. Es decir, que tú estás pagando un copago. Es decir, pero tú pagas los 500, entonces no tienes que estar pagando todos los meses desde joven eso y se acabó el juego. Algunos dicen, bueno, pero ahórrenmelo y yo lo voy a usar mañana. Porque eso, yo no entiendo cómo la que debe ser el servicio. Por eso es que a ellos no les importa que la gente se le enferme o no se le enferme, porque ellos no pagan nada. Los médicos tienen su razón en ese sentido. Y no sé, me gustaría tu opinión y el tema que tú tenías. Yo creo que estos temas están casi todos entrelazados, porque cuando don Héctor hablaba de la reforma fiscal y el déficit económico que se mantiene en el presupuesto nacional y el déficit para invertir en todos estos aspectos que tiene que ver también con la salud, porque también la salud no tiene el presupuesto que debe tener. 1.8, menos de 2%. Entonces, aquí primero la reforma fiscal. Los gobiernos en la oposición están en contra del endeudamiento.
en la oposición, pero de que yo me subo al poder, ya el endeudamiento encuentra una justificación. Y desde que yo vuelvo a la oposición, estoy en contra de ese endeudamiento, pero llego al gobierno y seguido me pongo de acuerdo con eso porque se justifica. Y de ahí viene una serie de cosas, y yo inclusive le sugerí a usted, legislar para la salud, legislar por y para la salud, porque en este país hay países que te ponen impuestos y te dicen, mira, eso es para la salud. Le vamos a poner un impuesto, por ejemplo, a los bienes, a las riquezas, de un 5%, un 2%, para que eso vaya a mejorar el sector salud, como lo hacen en transporte, y le ponen impuesto al transporte, al peaje, al que sé yo qué, para arreglar y que las carreteras y las cosas. Entonces aquí los legisladores, los senadores y diputados no están en legislar para el bienestar del pueblo, sino para estar allí discutiendo, decía yo ahorita, 20 años discutiendo una cosa y nunca se aprueba, y se van a Villa, y se van a qué sé yo qué, y se van a esto, y al final vuelven a cero con todas las leyes que tienen pendientes. Entonces, Héctor hablaba de la salud tiene que ver con el agua, la salud tiene que ver con la alimentación, el medio ambiente, con sí, la medicina, con el ambiente, y la parte que usted dice de las ARS y el problema médico ahora, los médicos tienen mucha razón. Quizás el mecanismo que aquí todo el mundo sabe, que para conseguir algo tiene que irse a las protestas, y a las protestas a veces que uno no las comparte, que uno no las quiere. Yo le decía el otro día a una doctora, mire, pero por lo menos avísenle a sus afiliados que ustedes no van a estar. Yo hice una cita un día anterior, y cuando voy al otro día me dice, la doctora no vino porque ellos están en paro hoy. Eso sí tienen ellos que resolver, informar a la población, ¿verdad? Justificarle y convencerlo, convencerlo no, sensibilizarlo, porque usted tampoco se puede echar al pueblo en contra. Y es una lucha justa a favor de los médicos y a favor de que se mejore las condiciones de los mismos gente que va a buscar servicios de salud, que son los afiliados y que son la gente, los enfermos, que van a buscar el servicio de salud, y que usted decía ahorita, 500 pesos para un médico, y entonces el médico le pone 2,000 pesos y 2,500 pesos, lo que cogen esos seguros, porque los médicos los médicos buenos aquí están cobrando 5 y 7 mil pesos por consulta, y no cogen seguro, porque ¿y quién va a coger un seguro de 500 pesos? Un profesional que se ha quemado las pestañas, haciendo especialidad, haciendo esto, se va fuera del país, viene aquí, y después le dice que usted tiene 500 pesos para que atienda un problema de un paciente. Eso es injustificado. Quiere decir que aquí hay que legislar sobre eso, y en eso es que tienen que ponerse los senadores y diputados, y como ya estamos en una pre-campaña electoral, que no esperen la campaña para ofrecer, sino que legislen ahora los que están ahí para que puedan volver a aspirar. Mira, y que este pueblo le pase factura a los que no legislen a favor del pueblo. ¿Por qué la situación de Senasa, que contra Senasa no hay huelga y eso? No. ¿Y Senasa paga más o tiene una estructura diferente? Bueno, paga quizá un poquito, se maneja un poquito mejor Senasa. Yo no sé si le paga. Porque esta semana pasada, creo que jueves y viernes, fue contra todos los seguros. Ahí estaba Senasa, inclusive. El paro era rechazo en el Gran Santo Domingo a todos los seguros. Incluyendo Senasa, porque cuando se habla de todos los seguros, incluye a Senasa. Pero cuando tú sabes que el mayor servicio de Senasa son en los hospitales públicos. Pero es que en los hospitales tú no puedes parar a la gente en los hospitales, eso es imposible. Porque pero yo estoy hablando de seguro privado, de clínica, de consultorio. Estoy hablando yo quiero decir que servicio que da su servicio a través. Pero el Senasa contributivo entra cuando paraliza los servicios del ARS, entra Senasa contributivo, claro que sí. Bueno, esperamos que este programa haya sido de interés para cada uno de ustedes. Estaremos de nuevo el próximo sábado con ustedes, y queremos recordarles que esto es una producción de FENACODET, y le llegó a ustedes gracias a la cortesía de Pasteurizadora Rica, Cervecería Nacional Dominicana, la Cooperativa Mamón Bueno, Indubán, Mejía Alcalá y Codepa. Gracias, Héctor, por estar con nosotros, como cada sábado, y Marcionino Castillo, Ramón Tejeda, quien les habla. Que pasen un feliz fin de semana. FENACODET presenta Detallista y Globalización,
un programa de análisis y orientación del comercio nacional e internacional, detallista y globalización.